¿Estás grabando? Hola, buenos días. El día de hoy tengo el placer de poder entrevistar a Josep, maestro de yoga desde hace más de 30 años. También es escritor, es poeta y también es artista, dibujante. Así que Josep nos va a brindar una entrevista muy bonita, muy amplia y vamos a hablar principalmente del yoga, pero también de cómo todas las disciplinas que él desarrolla y cómo las integra nos pueden ayudar para hacer un despertar espiritual, para tener ese crecimiento interno que hemos deseado. Así que, sin más, te doy la bienvenida, Josep, y háblanos un poquito de ti. Un placer esta segunda charla contigo, Marlene, así que encantado de estar contigo. Gracias por la invitación, te lo agradezco de corazón. Y de mí, no sé qué quieres saber, pregúntame algo, porque es que a mí me cuesta empezar a arrancar en frío sobre mí, no sé. ¿Qué Pues quieres preguntarme? genial. Vamos a empezar con una pregunta que me gusta mucho y que tú haces. Es, ¿quién es Josep y cómo te describes? ¿Quién es? ¿En minúsculas o en mayúsculas? Porque en mayúsculas todavía no lo sé. Estoy en el camino del autoconocimiento, todavía no he llegado a saber quién soy realmente. Tengo pequeños atisbos o pequeñas sensaciones, pero con certeza no sé todavía quién soy, digamos, en mayúsculas. Y en minúscula, pues bueno, soy artista y profesor de yoga no llega a 30 años, sí que hace 30 años que practico yoga y doy clases hace unos 26 años, poco más o menos. Y nada, hago lo que más me gusta en esta vida, que es escribir, pintar y impartir clases de yoga, meditación y buscar un poco de sentido a este sinsentido que nos rodea. Es sinsentido para mí. No sé si ese pequeño resumen más o menos te sirve. Maravilloso, Josep, maravilloso. Y bueno, ahora platícanos acerca del yoga. ¿Qué fue lo que te inspiró inicialmente a tomar este camino y hacerlo como tu camino de vida? ¿Y qué es lo que te sigue manteniendo inspirado a seguir practicando esta disciplina? Pues fíjate que mi conocimiento del yoga fue a través del trabajo artístico, me explico. Yo cuando estudiaba en Barcelona, formación artística, en la escuela en la que estaba, uno de mis compañeros de promoción recibía clases de yoga. Y como siempre he sido una persona curiosa, le pregunté que eso del yoga, qué tal iba, de qué iba eso, ¿no? Me fui a probar una clase de yoga, debo aquí decir, pues si sirve para aviso a navegantes, la primera clase no tuve nada de buena impresión, salí horrorizado de allí pensando, esto es una secta, aquí la gente no tiene voluntad propia, les dicen lo que tienen que hacer, en fin. Pero me quise dar una segunda oportunidad y a ella me quedé prendado y me enamoré del tema del yoga, porque vi que era un camino de introspección, me invitaba a estar más conmigo mismo y hasta tal punto me enamoré del yoga que cuando llevaba unos 2 meses recibiendo clases, te hablo del año 95, yo creo que era 1995, hace ahora 30 años. Pues ya pensé, dentro de un poco yo me haré profesor de esto, porque me gusta y esto lo tengo que enseñar. Y así fue. Cursé formación el año 97-98 y desde 1999 doy clases de yoga. Así fue. Maravilloso. Oye, Josep, y entonces, ¿podrías explicarnos, por favor, cuál es la diferencia de el ejercicio común y esta filosofía del yoga o esta forma de vivir? Porque probablemente algunas personas estén preguntando, al igual que yo, eh, ¿en qué nos ayuda? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es como ese que hace única esta disciplina? Bueno, aquí cabría decir que hay que diferenciar, como dice mi admirado Ramiro Calle, el que fue el pionero del yoga en España, que hay que diferenciar entre yoga y yoguismo. El yoguismo es ese contorsionismo, postureo exhibicionista y narcisista que tanto predomina en las redes y que hace que muchas personas, la desgracia de esto es que muchas personas piensan desafortunadamente que el yoga es hacer posturas imposibles y que si no eres delgado como un fideo y tienes 20 años o poco más, esto del yoga no es para ti. Entonces, claro, es una falacia, es una falsedad. Personas con 50, 60, 70 años, con sobrepeso o con problemas articulares o con problemas del tipo que sea de salud, pueden hacer yoga y les iría muy bien hacer yoga. De hecho, siempre adaptado a su condición física, porque de hecho la diferencia, lo que iba entre yoguismo y yoga, es que el yoguismo es esa especie de flirteo con la imagen narcisista y vana y vacía, y el yoga es un trabajo de autoconocimiento, es un método para la cesación del sufrimiento. ¿Sabes? Es una manera de comprender el porqué último de las cosas, el cuestionarte.
por qué estás aquí, o sea, por qué has nacido si te vas a morir dentro de unos cuantos años, o a lo mejor te mueres dentro de un rato, pero bueno, si hemos de morir, ¿para qué hemos nacido? ¿Cuál es nuestra función en este mundo? Si es que tenemos alguna en concreto. Y bueno, preguntarnos todas esas cosas trascendentes, ¿no? Para eso está el yoga realmente, para quien se quiera conocer mejor. Maravilloso, Josep. Esta respuesta que nos has brindado es muy completa, muy maravillosa, porque yo también en algún momento como que me casé con esa idea de pensar que el yoga era posturas imposibles. Yo decía, no puedo, no soy tan Mm, flexible, etcétera. He empezado a practicar yoga, pero muy bien. aún así no tengo como todo ese conocimiento. Así que aquí viene la siguiente pregunta, Josep. ¿Cómo es que yo puedo, comenzar a autoconocerme a través del yoga? ¿Qué es lo que se hace? ¿Algún ejercicio, respiración? Básicamente es la metodología en sí. Se trata de que cuando uno está haciendo las posturas, aquí habría que matizar también un aspecto importante. Hay una frase que decimos en yoga que es que mediante la quietud, el estatismo del cuerpo, llegamos a la quietud de la mente. Es decir, hoy en día hay en boga muchos tipos de yoga, entre comillas, que son muy dinámicos, todo el rato uno se está moviendo y tal, y yo pongo en tela de juicio que eso sea realmente yoga o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el yoga es imprescindible detenerse y mirar, es el arte de parar y mirarse. Entonces, volviendo al origen de la pregunta, cuando uno está haciendo un asana, una postura de yoga, un ejercicio de respiración, es imprescindible la autoobservación. Observar cómo te sientes, primero con la parte de ti que es más evidente, más burda, que es el cuerpo físico, pero a través de la atenta observación de las sensaciones en el cuerpo físico en una postura determinada, poco a poco uno también va desarrollando más sensibilidad por captar sus estados emocionales, observar el movimiento de los pensamientos casi siempre incesante, y uno así, poco a poco, paulatinamente, va empezando a comprender si a ver de dónde surgen determinados patrones mentales o determinadas emociones que se pueden despertar en una clase de yoga, etcétera. El yoga no se detiene solo en la sesión de una hora y media que hagas. El yoga, de hecho, comienza en profundidad cuando dejas esa práctica de una hora y media y sigues con lo que en yoga llamamos la triple vigilancia, que sería la observación o la vigilancia de nuestra mente, es decir, de nuestros pensamientos, la observación de la palabra, qué es lo que te dices a ti y qué es lo que le dices a los demás, y la observación de tus actos, cómo te comportas en la vida diaria, qué haces con los demás, qué haces contigo, qué comportamientos tienes, cuáles son tus reacciones. Se trata en definitiva de un trabajo de incesante autoobservación para intentar comprenderte más. O sea que es un trabajo de autoconocimiento sumamente completo. Maravilloso. Sin duda, cada de que tenemos una de estas, conversaciones, Josep, que el día de hoy, gracias por darme el honor de hacerte esta entrevista, pero cada vez que tengo el honor de poder platicar contigo, guau, descubro muchísimas cosas y sobre todo porque esto del yoga, de autoconocernos y todo, es realmente algo que, actualmente ha estado como muy olvidado, como que nos hemos estado, eh ocupando en tecnología, en muchas cosas que actualmente nos roban la atención en segundos. Ajá, en 3 segundos ya estamos, viendo una cosa y luego en otros 3 segundos viendo otra. Mm. Entonces, aplicar esta disciplina, qué maravilloso y sin duda, de verdad, estaría genial algún día poder estar en una clase de yoga. Y bueno, ahora sí, siguiente pregunta, porque esto de las clases de yoga y todo lo que tú haces, ¿cuál es la experiencia que más te ha marcado, pero en cuestión de tus alumnos? Es decir, ¿qué crecimiento o qué ha sido lo más notorio que tú has visto, en tus alumnos a través de tus clases de yoga? Pues déjame rememorar, porque ahora mismo no. Es que, claro, son tantos años y he tratado con tantos cientos de personas, cuando no miles. Se pueden ver diferentes tipos de actitud o diferentes. Desde la persona, yéndome a uno de los extremos, que viene, sería el extremo, digamos, que no, la persona no continúa. Alguna persona que ha venido a una de mis clases, ha probado, me ha dicho muy entusiasmada al principio por las endorfinas del momento, lo que sea, que le encante, que va a volver siempre y que sin embargo no la vuelvo a ver nunca.
Es un misterio. Yo creo que hay personas que se dejan llevar por el arrebato emocional del momento, pero luego en frío no tienen la suficiente perseverancia o no se quieren dar otra oportunidad, lo que fuere. Luego he estado con personas durante mucho tiempo también que, si bien me explicaban sus problemas emocionales y se genera un tipo de vínculo con el profesor a veces como de confianza, ¿no? El profesor te tiene que transmitir confianza, si no, no te va a ser de gran ayuda, pienso yo. Pues me transmitían sus problemas, sus dificultades en la vida familiar o afectiva o lo que fuera, pero a pesar de trabajar con las herramientas, a veces hay personas en las que se produce lo que se conoce como bypass espiritual. Me explico. Un bypass espiritual es aquello de pretender asaltar tomar el cielo por asalto, es decir, no transitar lo que se llamarían las noches oscuras del alma, los momentos de dificultad, de crisis imprescindible para la transformación personal, como tú sabes muy bien, Marlene, sino que pretenden con cuatro ejercicios de respiración y cuatro mantras, por decirlo así, ya experimentar una especie de felicidad constante que no deja de ser una especie de narcótico, de tranquilizante que las personas buscan. Muchas personas quieren empezar a hacer yoga simplemente para calmar su ansiedad, que está bien, es muy lícito hacerlo así, pero no se dan cuenta a lo mejor o no quieren abordar que si uno hace un trabajo profundo de autoconocimiento, inevitablemente vas a pasar momentos de crisis porque se van a empezar a destapar las famosas capas de la cebolla que se suele decir que somos los seres humanos. Hay toda esa serie de emociones atrapadas, tú como psicóloga lo sabes muy bien, que no nos permitimos manifestar, pero a la que empiezas a rascar un poquito en la persona empiezan a aflorar pues aquellas frustraciones no admitidas, aquellas rabias no expresadas, aquel dolor no vivido, sino tapado con huidas, ¿no? Con escapes en el ocio, en la comida, etcétera. Y todo eso te lo encuentras de frente cuando intentas hacer un trabajo serio de autoconocimiento. Ese sería otro tipo de personas con el que me topo a menudo y de vez en cuando he encontrado personas que han dado como un salto muy rápido de conciencia. También he encontrado algunas personas así, que con poco tiempo de práctica de yoga y de meditación me confiesan luego que hacen como un cambio radical en su vida en algunos aspectos y como que le empiezan a encontrar coherencia y sentido y propósito, hablando de lo que tú trabajas también, Marlene, empiezan a encontrar una coherencia y un sentido profundo a su vida. O sea que todo el espectro posible de lo humano cabe ser encontrado en una persona que practique yoga, por decirlo de forma un poco resumida. Qué maravilloso, Josep. Oye, y por ejemplo, cuando en estos alumnos, cuando empiezan a autoconocerse, empiezan a tomar mayor conciencia, a empezar a ver qué es lo que quieren, qué es lo que están pensando, etcétera, todas esas, como dices tú, cuando le empezamos a rascar a la herida. ¿Cómo es que tú logras, llevar un este tipo de personas? O sea, ¿cómo tú los ayudas? Cuando ellos de repente dicen: "No sabía que me había pasado esto y a través del yoga, no sé si lo recordé o lo hice consciente", pero cuando ellos cuando ellos no saben ahora qué hacer con lo que han descubierto. Depende del grado de dificultad que tenga la persona en abordar lo que le sucede y en transitar con ello. En casos, te voy a decir, en casos muy extremos, yo no soy psicoterapeuta, en casos muy extremos he ayudado, he recomendado a alguna persona a viajar, perdón, a visitar y a ser tratado, a tratarse con un psicoterapeuta competente como pudiera ser tú, por ejemplo, o personas que sepan ya trabajar más específicamente aspectos de la psique humana, pero sin llegar a casos tan extremos, lo que serían la mayoría de personas, pues recomiendo técnicas de yoga o bien para profundizar en lo que uno está sintiendo, para asimilar traumas no asimilados, para calmar estados de ansiedad o de angustia, incluso ejercicios de respiración o visualizaciones o incluso fuera del ámbito del yoga, más dentro del ámbito de la arteterapia también, por ejemplo, campo que también me gusta trabajar. Ejercicios como, por ejemplo, el de escribir las 3 páginas de la mañana. El ejercicio tiene ese nombre específico, las 3 páginas de la mañana, que no deja de ser un ejercicio de escritura automática que haces nada más despertarte en la mañana. Es como una especie de drenaje de tu subconsciente y empiezas a ver de forma fácil qué es lo que te pasa y que te está condicionando. Y la conciencia es lo que
mayormente todo lo transforma. Cuando tú eres consciente de lo que te pasa, tomas las riendas y al menos ya puedes decidir si sigues de esa manera o cambias. Pero es, para mi punto de vista, es esencial, es fundamental ser consciente de lo que te pasa y a ser posible de cuál es el origen. No para recrearte en el origen, porque, por ejemplo, si alguien ha tenido malos tratos con sus padres de pequeño, eso ya no existe ahora y no te puedes quedar recreándote como una víctima toda tu vida. Es decir, muy bien, yo sufrí malos tratos, pero eso ya ha pasado. ¿Qué hago ahora con eso? ¿Qué hago con ese dolor? ¿Cómo lo transito? ¿Cómo lo transmuto? ¿No? Para que se convierta en algo beneficioso, no ya solo para mí, sino para los demás también, ¿no? Algo así. Genial, Josep. Oye, y, por ejemplo, una persona que no está familiarizada con esto y que a raíz de esta entrevista pueda generarle ese interés, ya que nos hemos quitado como todos esos, pensamientos de que el yoga es para gente flexible, es mucho ejercicio, es postureo, etcétera. Ahora tú, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere iniciar este proceso de autoconocimiento y autosanación a través del yoga? Pues si quiere hacer clases presenciales, que busque en el sitio donde vive cerca, pues algún instructor o profesor, profesora de yoga. Sobre todo, mi recomendación sería que primero que mire a ver el feeling o no que tiene con la persona. Si lo que hace, si la práctica de la clase le resulta más o menos agradable, es muy importante el trato que el profesor o profesora le brinde, debe ser respetuoso, atento, muy considerado con las posibilidades de la persona, no ser invasivo, pero tampoco ser indiferente, es decir, el punto de equilibrio. Y la persona en su práctica tiene que sentirse bien, tiene que sentirse cómoda y que al término de la sesión, aunque haya habido momentos difíciles, que puede haberlos, no tanto en lo físico, sino en lo emocional a lo mejor, pero que la sensación, que la intuición que uno tenga es por aquí puedo ir bien. Probar varias sesiones y si ve que no le acaba de encajar, pues probar varios profesores hasta que diga, con este creo que puedo ir profundizando. Por ejemplo, si quiere hacer sesiones online, pues bueno, queda mal que yo hable de mis sesiones, yo doy sesiones de yoga online, pero aparte de eso, si quiere probar con otra de las muchas personas que hace sesiones de yoga online y meditación, pues el campo es muy amplio y que investigue, pero sobre todo eh, que se deje llevar un poco por la intuición y que vea si siente buena vibra, como se dice por ahí también, con la persona que imparte las clases. Y si no, somos muchos los profesores, puedes ir buscando hasta que encuentres con la persona adecuada. No te quedes con el primero y sobre todo, si alguien te vende cosas milagrosas, no le hagas caso porque seguro te está engañando. Si alguien te dice, conmigo vas a estar súper bien siempre, o sea, una cosa, si alguien te ofrece certezas, no le hagas caso y escápate de ahí, porque no podemos tener certezas absolutas. Tiene que ser una persona honesta, que sea capaz de decir, a lo mejor me estoy equivocando. Creo que no, voy a intentarlo hacer lo mejor que pueda, puede ser que te ayude, puede ser que no te pueda ayudar mi manera de trabajar, prueba y mira a ver cómo te sientes. Es decir, huye de aquel que te ofrezca seguridad y que se te ofrezca como un salvador y busca personas que veas que son como más sensibles y más abiertas a admitir que pueden equivocarse. Lo diría Material. de esa manera, más o menos. Sí, justamente porque, eso de, por ejemplo, de nada está garantizado, ¿no? O sea, el punto es hacer lo que está en nuestro alcance y, por ejemplo, con esto de las clases de yoga, tú como Ujú, maestro vas a hacer lo mejor que tú puedas, quizá el alumno va a hacer lo mejor que pueda, pero al final el resultado no está garantizado exacto, independientemente, ¿no? Es como totalmente. aceptar también el plan divino que tenemos. Y Ujú. bueno, Josep, pues para mí me parece genial que nos hayas hablado de que tú tienes tus clases en línea, porque ahora me gustaría que nos expliques cómo podría ser ese proceso para que alguien se inscriba a tus clases en línea. Pues bueno, para probar mis clases en línea simplemente sería, bueno, supongo que luego en la descripción del vídeo pones los datos y Sí, tal, claro. y me contacta a través del WhatsApp o del correo electrónico, entonces yo a la persona le explico, pues mira, doy estos horarios durante la semana, de mañana y de tarde, prueba una sesión gratuita para ver cómo te sientes y si te sientes bien, pues entonces ya te inscribes y ya pagas la mensualidad y ya está. Así de sencillo, que prueben una sesión para que vean si tienen feeling conmigo, porque a lo mejor no les gusta mi manera de enseñar, pues está bien, entonces que busquen otro profesor. Mm, no se me ocurre otra cosa. Maravilloso, Josep. Entonces, al fin, bueno, en el video voy a dejar ahí tus datos
para que se puedan inscribir, ¿sale? Y Gracias. ahora sí, eres profesor de yoga, eres artista también y eres poeta, que Ujú. también tenemos una sorpresa por aquí, ¿verdad? Al final de un poema. Pero bueno, ¿cómo, Josep, cómo tú has integrado estas 3 disciplinas y qué es lo que te ha inspirado, por ejemplo, a plasmar el arte en el dibujo, o sea, plasmar tu creatividad en el dibujo, en la poesía y a apoyarte en el yoga? ¿Cómo está esto? ¿Cómo es que he combinado todas las cosas en mi vida, te refieres? Bueno, Sí, para en mi caso particular es que serían las 2 alas de un pájaro. Sin una de ellas, algo me falta. Quiero decir, yo mi naturaleza es bastante emocional y más inestable que estable por naturaleza. Entonces el yoga y la meditación me aportan un punto muy saludable y necesario para mí de equilibrio. Yo siempre digo que si no hubiera sido por el yoga y la meditación, igual yo estaría tomando ansiolíticos, porque mi naturaleza es soy eh, más bien, sobre todo antes, ahora ya no tanto, pero como asustadizo, muy preocupado por las cosas, temeroso, inquieto. Entonces, me da un punto de equilibrio, de calma. Aparte que con el trabajo artístico, lógicamente, se mueven muchas emociones. Me absorbe mucho. Cuando estoy pintando y escribiendo, estaría todo el día. Lo que pasa es que yo acabaría muy desequilibrado, más de lo que pueda estar ahora mentalmente, si no fuera por la práctica de yoga y de meditación. Me da el contrapunto perfecto, ¿sabes? En mi caso funciona así. maravilloso, maravilloso. Y bueno, ahora háblanos de tus poemas. De Ujú. hecho, tienes un poema por ahí que no sé si nos quieras recitar, pero también me gustaría esto de cómo es que la palabra, o más bien la escritura, puede ayudarnos a canalizar nuestras emociones, porque he sabido que bueno, la escritura es principalmente es como nuestra huella dactilar, ¿no? Nadie puede escribir igual que nosotros, y no solo, porque al final los libros pueden estar ya también escritos de otra manera, ¿no? Con tecnología, pero a lo que voy, lo que sale del alma, el momento de escribir, el momento de plasmar tu pensamiento, eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? Pues yo te diré, en mi caso el trabajo artístico es bastante espontáneo o automático, te diré. De hecho, yo cuando me pongo a escribir poesía casi nunca tengo una idea preconcebida. De hecho, me pongo a escribir y las palabras me empiezan a... Es como si, metafóricamente, como si me lloviesen encima. Empiezan a llover en mi cabeza, me bajan por el brazo y salen a través de las manos y se plasman en un papel, metafóricamente hablando. ¿No? Y luego es como uno entra en un estado en el que no está controlando con la mente consciente. Simplemente empiezas a escribir un montón de cosas. Luego ya con la calma, en frío, te lo lees y se empieza a construir un poema. A veces durante el propio proceso de escritura ya ves el sentido que va tomando, otros no. Normalmente lo escribo y unas horas más tarde o si no puedo, no tengo el tiempo, al día siguiente me lo vuelvo a leer y entonces empiezo a ver de qué va la cosa, ¿sabes? Porque muchas veces cuando lo estás haciendo ni lo sabes. Es mi caso, ¿eh? Porque funciona así como bastante espontáneo, instintivo, no soy muy cerebral. Igual que cuando pinto a priori no tengo una idea preconcebida. Ahí me remito, por ejemplo, a lo que decía Miró, Joan Miró, el famoso pintor catalán. Eh, Él decía, y otros muchos también, que él empezaba a pintar generando un accidente. O sea, ponía una mancha de forma aleatoria en la tela y a partir de lo que esa mancha le pidiera, empezaban a hacer todo el resto. Yo pinto un poco igual, genero un accidente, entre comillas, un brochazo, lo que sea, y a partir de ahí la misma mancha ya te empieza a pedir otra y si hay un color te empieza a pedir otro y de repente quitas algo que habías puesto y luego pones otra cosa y de repente se abre el telón y ves la imagen. O sea, es decir, conectas mucho con el inconsciente trabajando con el arte. Es lo maravilloso y lo mágico del trabajo artístico, que trasciende la mente consciente, lógica y analítica. Accedes a unos espacios de ti muy profundos en los que, pues como ahora estamos tú y yo conversando, en el transcurrir del día a día cotidiano, no accedes. El trabajo artístico es muy, yo lo relaciono mucho con la experiencia mística, de hecho. Va muy de la mano la poesía, el arte en mayúsculas en general y la meditación y el trabajo de conciencia es que son hermanos gemelos. La poesía y la mística son hermanos gemelos, por decirlo así. Y en mi caso funciona así. Hay otros artistas más cerebrales o más matemáticos en su concepción de las obras, muy analíticos, yo no.
Soy como muy visceral, espontáneo, intuitivo. Ya cuando empecé en mis estudios artísticos un montón de años atrás, antes de empezar con el yoga, empecé con el trabajo artístico en 1990, hace ya pues eso, 35 años. Sí que pues eso, pintaba figuras, bodegones, retratos y tal. Luego me empecé a aburrir de eso porque ya sabía lo que iba a salir y si sé lo que va a salir ya no lo hago porque me aburre saber el resultado. Es decir, es abrirte a descubrir cosas nuevas. El trabajo artístico es un trabajo de autodescubrimiento y por extensión de descubrimiento del mundo. Porque como decía Krishnamurti, por ejemplo, usted es el mundo y el mundo es usted. El mundo y tú somos lo mismo. Entonces, el trabajo artístico te lo pone delante, te lo muestra. Es como lo vivo yo. Maravilloso. Entonces, esto es como empezar realmente a conectar con ese yo superior, ¿o cómo lo llamarías tú? Pues ni idea, la verdad es que no tengo ni idea, no lo sé, porque es algo que me supera, no sé. Yo siempre tengo la sensación que las obras artísticas no las, abro comillas, no las crea esto, la persona, sino que existe, la obra ya existe en algún sitio y al traerlo aquí haces como una especie de canal, es como una especie de canalización o de conducto a través del cual, por lo que sea, pasa. Piensa en obras magnas como la famosa Novena Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, o muchas obras de Bach, o obras de Chopin, o pinturas de quien sea. Eso no lo ha podido hacer un ser humano. Eso, mi sensación íntima es que eso ya existe en algún sitio y pasa a través de la persona. Son muchos los artistas que lo han dicho eso, ¿eh? Que él es un simple canal de la obra. Él no lo ha creado, la obra ya está creada antes. Hay una famosa frase que decía Miguel Ángel, el gran escultor Miguel Ángel, seguro que la has escuchado, que la escultura no la hace él quita de la roca de granito, del bloque de granito, lo que sobra, ¿sabes? La piedad la escultura que fuera de Miguel Ángel estaba dentro del bloque de granito, él quitaba lo que sobraba, simplemente. Cuando escribes un poema, quitas las palabras que sobran y te quedas con las que son. Cuando haces una pintura, quitas los colores y los trazos que sobran y dejas simplemente los que son necesarios. Pero no lo haces tú, ya existe, ¿sabes? No sé si me explico. Te explicas totalmente, yo sé. Bueno, al menos lo he entendido perfecto. Espero también Ujú. que las personas que nos escuchen les quede súper claro, pero la verdad es que nos lo has explicado de manera maravillosa, porque esto nos lleva también a liberarnos de los miedos y de esa falta de confianza en nosotros mismos. Porque, por ejemplo, alguna persona que quiera escribir, ¿no? Que quiera escribir poemas, que quiera escribir poesía, que quiera hacer meditación, etcétera. Todo esto que haces, que gracias lo pones al servicio. A veces hace falta como esa confianza y hay personas que, y yo estuve también ahí en algún momento en decir, eso no es para mí, yo nunca voy a ser una escritora, o sea, sabes, como que hay bloqueos que en algunas personas que como que dicen no, y ahora que tú nos lo pones así como en este contexto de decir, es que no se trata de ti y no es que tú lo tengas que crear, como que, bueno, en lo personal es como liberarte de la responsabilidad de déjalo fluir, inténtalo y solo crea, ¿no? Yo es que me alineo mucho con el trabajo que tú haces tan bueno también de ayudar a las personas a saber cuál es su propósito, porque es que es fundamental. Yo aquí diría una cosa, qué importante es tremendamente importante ser conscientes del hecho de que nos vamos a morir en cualquier momento. Es decir, si tú eres consciente que a lo mejor mañana no estás, ¿qué demonios? Vas a empezar a hacer lo que tu corazón te diga que tienes que hacer ahora. ¿Sabes? O si te dicen, mira, te queda un año de vida o dos o lo que sea, ¿qué harías entonces? ¿Sabes? Entonces te dejas de tonterías de, no, es que no soy suficientemente bueno, que además eso en el fondo es como demasiada autoimportancia. Yo soy demasiado importante. No somos tan importantes. Bueno, en el ser humano se dan muchas paradojas. Perdona que me enrollo, pero es que No, son tantos temas. está perfecto. Se da la paradoja de que somos muy importantes y a la vez no somos importantes en absoluto. Entonces depende de cómo uno lo quiera mirar. A nivel macrocósmico, pues bueno, uno es una pequeña mota en el espacio que, bueno, si tú desapareces el mundo va a seguir girando igual. Pero a la vez, qué importantes somos y si la vida nos permite estar aquí, por algo debe ser, yo no sé por qué, pero debe haber algún motivo profundo por el cual tú y yo ahora mismo estamos manteniendo esta agradable conversación, por ejemplo, y tu existencia y la mía y la de todas las personas que vean esta conversación, debe tener algún motivo profundo. Entonces, si uno tuviera poco tiempo de vida, ¿qué es lo que haría realmente? Sabiendo que
hasta cierto punto no va a ser tan importante. Si te apetece manchurrear una tela con colores, hazlo, ¿qué más da? Si dentro de 100 años a lo mejor no estás ni tú ni lo que has hecho. Si a ti eso te da felicidad en el momento, hazlo. O abrazar a tus seres queridos, o escribir poemas, aunque te parezca que no eres como, yo qué sé, como Federico García Lorca, por decirte un ejemplo clásico, ¿no? Es igual, tú haz lo que tengas que hacer. Si total, ni tú ni Federico García Lorca, él ya no está, desafortunadamente hace muchos años, y tú tampoco vas a estar dentro de un tiempo. ¿Qué más da? Es decir, es comprender la trascendencia de las cosas, ¿sabes? Si a ti te llena y te da plenitud, hazlo, porque de todas maneras dentro de un tiempo no vas a estar. Así que cuando llegues, fíjate, pasa una cosa también, Marlene, que seguro que has pensado un montón en ello. Qué terrible debe ser vivir una vida en la cual, si tienes la fortuna de llegar a persona mayor, anciano, en tu lecho de muerte te tengas que decir, no hice aquello que yo sentía que tenía que hacer por convencionalismos sociales, porque tenía miedo, porque a mi familia no le gustaba, porque qué van a pensar de mí, bla, 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 bla. Qué triste y qué terrible tiene que ser morirse así, porque nos han dado esta oportunidad de vivir, que es un inmenso regalo. Aprovechémosla, intentemos hacer de ello algo bonito para nosotros y para los demás. Es aquello de haz que florezcan tus talentos, tus dones y tus talentos para regalárselos a los demás. Es que una flor hermosa está ahí para que los demás la admiren también. ¿Qué pintaría una flor hermosa metida en una caja de cartón encerrada en un armario? Se moriría de tristeza y nadie podría aspirar su aroma o ver su belleza, ¿no? Pues lo mismo, contigo, conmigo y con todo el mundo. Si tienes unos dones, casi que es un pecado no utilizarlos, sino dárselos a las demás personas, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Porque no me gusta hablar demasiado yo. No, ¿Tú, está tú está qué perfecto. piensas? Esto que acabas de mencionar, de tener los dones y no usarlos, Ujú, es algo fundamental y me gusta, bueno, quiero hacer énfasis, ¿por qué? Porque, el tener bueno, todos tenemos un don y un talento, es lo que yo siempre digo, todos tenemos un don y un talento, pero a veces ujú, creemos que no somos lo suficientemente buenos o que eso no nos va a ayudar a que nosotros nos podamos mantener, en esta vida, ¿no? Que hemos creado, de que tenemos que pagar esto, que tenemos que pagar, ujú, etcétera. Bueno, ujú, muchas veces nos creemos que nuestro talento no es suficiente para que nosotros podamos vivir dignamente. Pero lo que yo siempre digo es, si tienes un talento es porque está ahí para algo y para que lo pongas al servicio. Esto funciona siempre como la siembra y la cosecha, ¿no? Primero hay que sembrar. Entonces, creo que esto que nos estás aportando, Josep, es maravilloso, ¿por qué? Porque ahora las personas que te escuchen y que escuchen esto de, bueno, sí, yo puedo tener un don, puedo tener un talento. La cuestión es empezar, no tratar de saltarnos el proceso, porque a veces nos comparamos con alguna persona que ya tiene cuadros, por ejemplo, que tú, Josep, que ya tienes un libro, que ya tienes cuadros, y decimos, ¿cómo voy a llegar al nivel de Josep, no? Por ejemplo. Y entonces eso nos quita la creatividad. O sea, es como empieza tu proceso es tuyo, tú tienes tus propias historias, las otras personas sus propias historias, y, los talentos, yo coincido contigo, están hechos para usarse y además, eso es como después vas a cosechar. Es ujú. es también como una ley. Entonces, qué maravilloso poder abrir este espacio y que las personas se conecten con sus talentos, porque cuando los empiecen a utilizar, estoy segura que en un futuro van a ver ese abundante retorno en infinitas bendiciones. Así que, yo sé, bueno, para continuar también, tenías un poema que nos ibas a deleitar hoy. Te debo confesar que no recordaba lo de la lectura del poema, como normalmente no me gusta hacerme mucha publicidad, lo tengo que buscar. Déjame un Yo momentito. Dime. sí, claro. No, yo lo tengo aquí, si quieres te lo iba a enviar, o sea, me lo enviaste, creo. Pues no recuerdo cuál era. Si me lo Yo te lo envías, mando en un si momento. leo ese, es que si te soy sincero, no recuerdo cuál era. Aquí te lo estoy mandando, ¿vale? Bueno, pero es que no sé si hacerte esta pregunta antes o después. Creo que después, al final. Después. Sí, sí. A ver. Mm, Lejos de ser publicidad, Josep, que no tiene nada de malo, que es maravilloso porque estás poniendo tus sí, dones empiezo al a recordar. servicio.
Pero es maravilloso que nos muestres lo que A ver, haces, cómo ayudas a las personas, y es que nos inspiras totalmente. mientras intento abrir el archivo, que el teléfono móvil no me deja. Ay, no te preocupes, no, sí, Hacer un apunte respecto a lo último que estábamos hablando, es recordarle a todas las personas, ya lo estoy abriendo, es recordarle a todas las personas que todos, absolutamente todos, gracias a Dios, somos diferentes, somos únicos. Yo me di cuenta de eso cuando era muy jovencito, fíjate, era muy jovencito, era un adolescente. Paseando por la playa, un día empecé a mirar las piedrecitas en la playa y de repente tuve como una iluminación, por decirlo así, me di cuenta de que todas las piedrecitas eran diferentes. Hay billones y billones de piedras y son todas diferentes. Y eso luego lo extendí. Miras todas, aunque haya un campo lleno de margaritas, por ejemplo, si tú las miras con detalle, no hay dos iguales. Pueden haber miles y no hay dos exactamente iguales. Por supuesto, no hay dos seres humanos exactamente iguales. Partiendo de esa comprensión tan magnífica, tan maravillosa, como tú dices, cualquier cosa que tú hagas será única. El problema es la comparación, o sea, no tenemos por qué compararnos. Lo que pasa es que estamos inmersos en un sistema educativo que se basa en la comparación. Tú tienes que ser igual que el otro o mejor que el otro, entonces, claro, te comparas tomando al otro como referente y eso lo extiendo a todos los campos, ¿sabes? En el campo artístico, en el campo, abro comillas, de desarrollo personal o espiritual, es decir, no tienes que ser igual que el maestro, entre comillas, X o Y o Z. Tú, eres único. Volviendo a Krishnamurti, sé tu propia luz y sé tu propio maestro. Olvídate de seguir a nadie. Tus pinturas serán tuyas, tus escrituras serán tuyas, puramente, porque no hay nadie como tú. Jamás lo hubo y jamás va a haber nadie como tú. La naturaleza misma de las cosas, la vida en mayúsculas, es creatividad pura. La creatividad no se repite, o sea, es imposible. Se está creando y autocreando todo el tiempo. Entonces, cualquier cosa que hagas será tuya exclusivamente, única y diferente. Ya sea que la hayas creado tú o que la hayas canalizado, como yo antes apuntaba la posibilidad. Lo digo para animar a las personas que no debería uno compararse con nadie porque es perder el tiempo, es lacerarte, es lastimarte a ti mismo innecesariamente. Eres único, diferente, como todos los demás, diferentes y únicos. Así que cualquier cosa que hagas estará bien, si a ti te resuena. Y ya está, ya tengo abierto el poema. Ya te digo, te confieso que no recordaba la lectura del poema. está bien, Así que es un poema que titulé ¿Para qué hemos nacido? maravilloso. Y tiene relación eso, pues, también con tu labor, con tu emprendimiento, ¿no? Que es el propósito de vida de cada persona. Y dice así, espera, voy a acabar de ajustar para leerlo bien. Vale. Dice, las piedras en el camino, con su insondable silencio, se lo preguntan al musgo de nuestra boca. El árbol, desde su atalaya de luz y conocimiento, responde a la misma, expone la misma duda a la nube que invoca el águila certera, a las manos del amante y al zapato del viajero. La espalda se pone triste al deslizarse las horas entre la luz de medianoche y el sol que atrapa al mirlo en su sueño. Y nos miramos las manos atónitos porque en ellas nuestros antepasados se preguntan, ¿para qué hemos nacido? ¿Es real la estampa del aire roto, del agua que siempre sonríe cuando nos duele la bruma? ¿Por qué cuando cae el sol siempre cerramos los ojos? ¿Dónde van a parar nuestras preguntas cuando la muerte firmamento nuestro vestido, como lánguida y camino de regreso? Maravilloso poema, Josep. Fíjate que, bueno, todas estas palabras artísticas, porque al final es hacer de lo cotidiano arte. Por ejemplo, ¿no? La espalda se pone triste cuando parece que dice cuando cae la noche, no recuerdo la frase exacta. Ujú, Pero es maravilloso plasmar lo que somos o lo que podemos observar de nosotros, como dices tú, no hemos llegado a ese entendimiento de qué es lo que realmente somos, pero al menos al observarnos podemos ver como estas fases de nuestra vida, de cómo poderlo poner en forma bella, en palabras. Es ujú. maravilloso, Josep. ¿Crees tú que esto
por ejemplo, de poner estos dones al servicio, ya sea la poesía, la escritura, la pintura, etcétera, sea el don que la persona tenga. ¿Crees que al final esto sea un legado? ¿Un legado para los que vengan después o de los que te antecedieron? ¿A qué te refieres? ¿De tus antepasados hacia ti o de ti hacia las personas de después? ¿A qué te refieres? Mira, puede ser como, bueno, literal, yo he sentido que es de las personas que vienen, que es como que lo que te van enseñando, pero quisiera que tú nos digas cuál es tu perspectiva de esto. Em, no lo sé, aquí tengo dudas también porque eh, si contemplamos lo que decíamos hace un ratito de que somos y no somos a la vez importantes, quiero decir, yo cuando me haya muerto y en X tiempo, pues posiblemente mis pinturas igual no existan, no lo sé, o mis poemas, o tal vez si sigo publicando libros y esos libros están ahí, puedan en algún momento del futuro inspirar a alguna persona a cuestionarse algo, porque en mi caso concreto el trabajo artístico no lo desligo, no lo separo del trabajo de conciencia, de la meditación, etcétera. El trabajo artístico también está encaminado, tal como te decía que son hermanos gemelos de la mística y de la meditación, está encaminado a que la persona que lea el poema o vea la pintura se pueda cuestionar cosas sobre sí misma, sobre su vida. O sea, no es un mero ejercicio estético y de deleite de la belleza, que también está muy bien y es necesario, pero que ayude además de eso a cuestionarse cosas en lo profundo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor sí. No lo sé, no tengo la capacidad de saberlo. Me gustaría desde mi yo pequeño, lo que llaman hoy en día el ego o mi yo individual, me gustaría que un libro mío, dentro de 100 años, alguien lo abriese y dijera, mira, este poema me ha hecho sentir tal y cual cosa o cuestionarme lo que fuera o aquella pintura que he visto, ¿no? No está en mis manos saberlo, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves al respecto, Marlene? Eso que me Mira, preguntas, ¿tú qué piensas de eso? me encanta. Bueno, primero me encanta pensar en esto porque he visto las experiencias que me ha dado la vida me han enseñado que en cada despedida, porque al final estamos hablando como de un legado, ¿no? De cuando nosotros ya no estemos aquí en este cuerpo, en este espacio. Entonces, Ujú, en cada despedida hay un amor que nunca muere. Y creo que ujú, ese es como el legado. Y también de los que estuvieron antes que tú, cuando por ejemplo, cuando los recordamos, cuando podemos conectar también con los dones y talentos que esas personas tuvieron. Y fíjate que aquí, independientemente de si dejaron algo físico, como dices tú, a lo mejor mis pinturas o mis libros no existen, pero ¿sabes qué existe? La huella. O sea, y ujú, eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me di cuenta que ahora tengo o estoy desarrollando talentos que mi familia tuvo ujú, anteriormente y que ni siquiera yo se los había visto como talentos. Fue hasta que no, yo empecé con también con mi, autoconocimiento, con saber qué es lo que yo quería, que pude conectar con talentos de personas que ya no estaban aquí y que no me dejaron, un libro físico ni nada de eso, ¿sí me explico? Pero creo que es la huella y yo siento que ese es como el legado, lo que tú vienes a enseñar, como dices tú, somos tan importantes, pero a la vez no, ¿no? O sea, somos ujú, tan importantes que los que ya estuvieron aquí, ya nos dejaron su huella, lo que nos tenían que enseñar. Y ahora nosotros, al poder experimentar estos talentos, estos dones, creo que también vamos dejando un legado, una huella, independientemente si dejamos algo y si lo ven dentro de 10 años o no. Creo que la huella de nuestra esencia, porque como dices tú, cada piedra en el mar es única, cada ujú, persona es única. Si vemos también, o sea, todo lo que veamos es único, no hay nada exactamente igual, ¿no? Entonces, la huella que nosotros dejamos, pienso que ese es nuestro legado, Josep. Pero obviamente también el dejarlo ya en libros, en pinturas y todo eso, siento que es maravilloso. No sé, yo tampoco si pueda hacer un legado, esa es así como lo veo. Y pues, bueno, ya también para irnos despidiendo, Josep, te agradezco muchísimo por esta entrevista tan maravillosa. De verdad, es un placer siempre tener una conversación contigo. Y pues nada, algunas últimas palabras de ya para despedirnos.
Antes que nada, darte las gracias también por esta charla, porque es un placer hablar contigo. Te agradezco la oportunidad, la ocasión. Y para las personas que puedan ver este vídeo, sobre todo, les diría que si tienen esa inquietud, y ojalá la tengan, que busquen maneras de autoindagarse, de autoconocerse, las que sean, da igual. Pero algo que les ayude a estar más en contacto consigo mismas. Por ejemplo, una de las cosas para mí más importantes es simplemente como una pequeña recomendación, si se me permite, que al despertar por la mañana, los primeros minutos, el tiempo que uno quiera y pueda, aunque sean 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, no se conecte con nada del exterior, que no mire el teléfono móvil, el celular, que no mire radio, prensa, televisión, nada, que esté en contacto consigo mismo, que sienta su cuerpo, que sienta su respiración, que agradezca el inmenso regalo de vivir un día más, de haber despertado, de habitar en un cuerpo que se mueve, que camina, que puede comunicarse con otros seres humanos, la inmensa bendición y el inmenso regalo tan misterioso que supone, ¿no? Simplemente los primeros momentos del día son mágicos. Estate en contacto contigo y luego a partir de ahí la vida te lleva de la mano. Esa sería una gran cosa. Cuando uno se va conectando con aquello que tiene que hacer o que siente que debe hacer, la vida le toma de la mano y le lleva. La vida nos lleva siempre. Solo hay que estar dispuesto a dejarse tomar la mano por ella. Hay que estar listos. Muchas gracias, Josep. Ha sido un placer esta entrevista contigo y esperemos que pronto tengamos la continuación. Así que Cuando muchas quieras. gracias. Te Un agradezco con todo placer, el un corazón. abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Marlene. Hasta la próxima. Hasta Bye la bye. próxima y gracias.